Buenos días, buenas tardes, buenas noches y en algún momento, buenas madrugadas. El día de hoy tenemos un video más sobre quiz de física. En este caso vamos a ver un tema muy importante, el cual es conocido como trabajo mecánico. En nuestra vida diaria nosotros realizamos diferentes acciones, como por ejemplo es levantar, arrastrar, empujar, alar un objeto para cambiarle de posición. En el momento en que nosotros hacemos ese tipo de acciones, como es empujar, alar, levantar, nosotros estamos aplicando una fuerza. Si a ese objeto, una vez que yo le aplico la fuerza para cambiarle de posición, este objeto recorre una distancia, o mejor dicho, se desplaza, se dice que nosotros estamos realizando trabajo mecánico. Según la definición de trabajo mecánico, se dice que para obtener trabajo mecánico debemos tener dos magnitudes, el cual es la fuerza que se aplica a dicho objeto, la cual nosotros vamos a simbolizar y hemos simbolizado con la letra F mayúscula, y si ese objeto recorre una distancia que la simbolizamos con la letra D minúscula, entonces estamos diciendo que tenemos o hemos realizado trabajo mecánico. Según el Sistema Internacional de Medidas, el SI, se dice que la unidad de la fuerza es en Newton, en honor a este gran científico conocido como Isaac Newton. En cambio, la distancia vamos a utilizar la unidad de medida, que es la letra M, que corresponde a la unidad de metros. Si yo realizo una operación matemática, que es la multiplicación de estas dos magnitudes, como por ejemplo F por D, significa que yo voy a obtener automáticamente el trabajo. El trabajo lo vamos a simbolizar con la letra T mayúscula. Diferentes autores utilizan otro tipo de simbología, la cual puede ser la W, ¿sí? La que está representada en idioma inglés, la cual es work, que es trabajo. Pero yo utilizo la letra T mayúscula. Según el análisis de unidades de medida, se dice que si yo multiplico las unidades de la fuerza y la unidad de la distancia, obtendría automáticamente la unidad del trabajo. En este caso multiplicaría Newton, que es fuerza, metros, que es distancia, y si multiplico Newton por metro, obtengo automáticamente la unidad de trabajo, que viene a ser la letra J, que corresponde a Joule. Esta unidad de medida también corresponde a un gran científico, el cual es conocido como James Prescott Joule, el cual estudió el trabajo mecánico y a la vez también la energía, en la cual este gran científico nos dio a conocer dos leyes fundamentales en cuanto a la energía, que lo hemos de revisar más adelante. Se dice que el trabajo mecánico es considerada como una magnitud escalar, ¿sí? En el mundo de la física existen dos tipos de magnitudes: magnitud escalar y magnitud vectorial, ¿sí? En este caso, ¿por qué el trabajo mecánico es una magnitud escalar? Se dice que como para poder calcular el trabajo mecánico debemos saber dos magnitudes, la cual es la fuerza y el desplazamiento, y en el grupo de magnitudes escalares y vectoriales, la fuerza es considerada como un vector y el desplazamiento también es considerado como un vector, ¿sí? Cuando yo realizo la multiplicación, en este caso, de la fuerza, que es vector, por el desplazamiento, que es vector, que en el tema de vectores se dice que estamos realizando el producto vectorial de la fuerza por desplazamiento, que obtenemos como respuesta en ese tema de operaciones con vectores, obtenemos automáticamente lo que dice aquí, una escalar. Es decir, si yo multiplico un vector, que en este caso es la fuerza, por otro vector, que en este caso es el desplazamiento, ¿qué obtengo como resultado? Una escalar, que en este caso viene a ser el trabajo mecánico. Entonces, por eso se dice que en el trabajo mecánico, que es considerado como una magnitud escalar, como resultado de esa multiplicación, ya en ejemplos de la vida diaria, vamos a tener como resultado un valor numérico, es decir, 5, 10, 50, menos 15, 20, hasta 0, y su unidad de medida, que viene a ser, según lo que vimos, la unidad de Joule. Es decir, como trabajo mecánico, debido a la acción de una fuerza para que un cuerpo se desplace, vamos a obtener como resultados, por ejemplo, 50 Joule menos 15 Joule
0 Joule. Eso se refiere a una magnitud escalar. Entonces, si en algún ejercicio que nos aparezca el vector fuerza y el vector desplazamiento, no nos asustemos, ¿sí? Porque al final vamos a obtener como resultado una escalar, es decir, un valor numérico y una unidad de medida. Que en otro video les podré indicar cómo es que se realiza ese producto entre vectores, ¿sí? De multiplicar un vector por otro vector y obtener una escalar. ¿Cómo es que se realiza ese proceso? En otro video lo van a poder observar. Y para terminar, vamos a ver tipos de trabajo mecánico. No se olviden que el trabajo mecánico es la aplicación de la fuerza para que el cuerpo cambie de posición, es decir, recorra una distancia. Eso quiere decir que en nuestra vida diaria estamos aplicando estos tres tipos de trabajo en diferentes acciones. Por ejemplo, primer tipo de trabajo. En este caso, el primer tipo de trabajo es conocido como trabajo positivo o también conocido como trabajo motor. ¿En qué momento yo considero que el trabajo es positivo o también considerado como motor? Se dice que cuando la fuerza que nosotros aplicamos va a estar en la misma dirección que el desplazamiento. Gráficamente podemos observar que si yo a este objeto que tiene una masa m le aplico una fuerza hacia la derecha y el cuerpo se mueve como representa aquí con esa flechita, el movimiento también es hacia la derecha, entonces yo puedo decir que el trabajo es positivo o también considerado como motor. Segundo tipo de trabajo, si el trabajo es resistivo o negativo. ¿En qué momento nosotros consideramos que un trabajo es negativo o también resistivo? Se dice que cuando yo la fuerza que aplico es opuesta al desplazamiento, es decir, este cuerpo de masa m, como está realizado el gráfico, si aplico una fuerza hacia la izquierda, pero que me dice el movimiento es hacia la derecha, quiere decir que se opone. Entonces, ahí yo simplemente digo que se está realizando un trabajo resistivo o negativo. Y el último trabajo es considerado como trabajo nulo. ¿En qué momento es el trabajo nulo? Cuando la fuerza y el desplazamiento o la distancia que recorre viene a formar un ángulo específicamente de 90 grados, como podemos observar aquí. El cuerpo se desplaza hacia la derecha, pero la fuerza está hacia arriba, formando un ángulo de 90. Aquí tenemos estos tres tipos de trabajo: positivo, negativo o nulo. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede? La fuerza en algunas ocasiones nosotros no siempre la aplicamos, como dice aquí, en forma horizontal. ¿Sí? Cuando queremos arrastrar un objeto, nosotros utilizamos, por ejemplo, cuerdas. Entonces, en el momento que nosotros utilizamos una cuerda, estamos formando un ángulo. Es decir, si yo tengo aquí la fuerza, en cambio, la fuerza que yo voy a aplicar no va a ser horizontal, sino va a tener un ángulo de inclinación. Es decir, la fuerza ya viene a ubicarse acá, ya no sería aquí. Se forma este ángulo de inclinación que lo representamos con el símbolo θ. Significa que debemos utilizar una nueva fórmula, adaptarle. ¿Qué fórmula debemos utilizar? La que observamos aquí, que dice trabajo es igual a fuerza por distancia por coseno del ángulo. ¿Por qué en este caso viene a aparecer una función trigonométrica que es el coseno? Se dice que cuando la fuerza está aplicada en forma inclinada, se está formando un triángulo rectángulo. Y no nos olvidemos de que si el cuerpo se desplaza horizontalmente, nosotros tenemos que saber esta componente. Y esa componente se relaciona con la función coseno, es decir, cateto adyacente. Entonces, por eso es que aquí ya aparece función coseno. Y ahora me van a decir, pero apareció un ángulo. El ángulo para cada tipo de trabajo tiene que cumplir un cierto rango. Es decir, para que el trabajo sea positivo o también considerado como motor, si ya apareció un ángulo, para ser considerado como positivo, este ángulo, como lo observamos aquí, debe estar en este rango. Es decir, el ángulo θ tiene que valer entre 0 grados, tiene que ser mayor o igual que 0 o menor que 90. Es decir, 1 grado, 2 grados, 3 grados, 5 grados, 50, 70, 80 y 9.
Si está en ese rango, lo digo que el trabajo es positivo o motor. Segundo tipo de trabajo, resistivo o negativo, con respecto al ángulo. ¿Qué sucede? Me dice que es opuesto, entonces ¿qué significa? Que el ángulo que vas a formar tiene que estar en este rango, de que tiene que ser mayor, igual que 90, perdón, mayor nomás, no debe ser igual, mayor que 90 y menor que 180, ¿sí? Es decir, si yo me ubico en el plano cartesiano, sería segundo cuadrante. Entonces, ¿qué sucede si está dentro de este rango? Se dice que el trabajo es resistivo o negativo. Y como mencionábamos, para que sea trabajo nulo, tiene que valer 90 grados. Y por último tenemos el trabajo neto o resultante. El trabajo neto o resultante simplemente es la suma algebraica de todos los trabajos. Es decir, si a un cuerpo, como podemos observar aquí, participan varias fuerzas, tenemos que sacar el trabajo de esas varias fuerzas, que más adelante veremos un ejercicio para poder entender un poquito más. Hasta aquí el tema del trabajo mecánico. Espero que les haya gustado este video en cuanto a la introducción del tema de trabajo mecánico. No se olviden que es importante saber la teoría para poder aplicar en la resolución de ejercicios, ¿sí? No se olviden de darle un me gusta, compartir y suscribirse a mi canal. Nos veremos en un próximo video. Cuídense.